No es fácil tener una vida equilibrada. El día a día nos arrastra muchas veces a situaciones difíciles de gestionar. En el Diván de Chus abordamos temas clave de la salud mental, ofreciendo herramientas y reflexiones para comprender la mente, las emociones y el comportamiento humano. ¿Hacer ejercicio en ayunas adelgaza más? ¿Las mujeres debemos entrenar diferente que los hombres? ¿Comer carbohidratos de noche engorda? Bueno, pues todas estas dudas y muchas más las vamos a solucionar en este nuevo episodio del Diván de Chus, en el que vamos a desmontar algunos de los mitos más comunes sobre deporte y nutrición que aún siguen circulando y que nos provocan pues cierto desconcierto y no saber muy bien a qué atenernos, sobre todo ahora en tiempos de redes sociales cuando existen miles de gurús que intentan vendernos su moto a cada instante. Hola Chus González, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Hola Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy de manera excepcional somos 3 en el podcast. Estamos 3 aquí en la consulta de Chus. Nos acompaña Mario Ramos. Mario es experto graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, CAFID, además de doctor en Psicología, con quien vamos a aclarar qué es cierto de todas estas preguntas que yo lanzaba al principio, si estamos actualizados o no. Bueno, vamos a saludarle lo primero de todo, porque además de ser graduado en CAFID y doctor en Psicología, Chus, haznos tú la presentación, que creo que eres la más adecuada, ¿no? Bueno, pues evidentemente Mario Ramos es mi hijo, pero no por esto es un profesional enchufado, vamos a decirlo así, ¿no? Hay mucha gente que ya lo sabe, pero bueno, para el gran público pues quiero decirlo y quiero manifestarlo porque considero que es un excelente profesional. Ha mamado la psicología desde el minuto cero. Evidentemente por mi lado y por el lado de su padre, que también es catedrático de psicología. Entonces, la formación que tiene es desde que era, desde antes de nacer casi, como buen niño hiperactivo también que fue. Siempre moviéndose como Daniel el travieso por quintuplicado, y ahora se mueve, pero ya con una conciencia mucho más científica, vamos a decirlo así. Vale, pues ahora lo suyo es saludar a Mario Ramos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, nosotras encantadas. Ya compartió con nosotros un directo, Mario. Lo volveremos a tener en el próximo directo, ampliando los temas que vamos a abordar en este nuevo episodio del Diván de Chus, porque es verdad que aquí el tiempo es limitado, en el directo también, pero tenemos una hora en directo para hablar, para derribar muchísimos de esos mitos que circulan por las redes y en nuestro mundo en general, pero aquí vamos a concentrar el contenido en unos cuantos mitos y la continuación, como digo, será en el próximo directo. Bueno, vamos a abordar el deporte y la nutrición, porque como graduado que es en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también son expertos en nutrición, no solamente en el ejercicio físico, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, Mario, hay algunas preguntas que nos han trasladado desde las redes sociales de Chus y si te parece vamos a empezar por una que yo comentaba al principio. Los hidratos de carbono por la noche engordan, que ese es un mito que nos han metido así como a Martí. Sí, desde el minuto cero yo creo que la disciplina de CAFID en todas sus vertientes, yo noto una diferencia impresionante de cuando yo tenía la edad de Mario. Ahora creo que es una disciplina que ha evolucionado muchísimo y lo que se decía antes que era válido, como esto que estás diciendo tú, porque además está justificado, no solamente es un mito popular, sino que, bueno, por supuesto, absolutamente prohibido, lo mismo que otros muchos que veremos a continuación. Pues el turno es tuyo, Mario. ¿Los hidratos de carbono se pueden comer por la noche? A ver, no voy a intentar dentro de lo que se pueda no sonar muy técnico, para que todo el mundo entendamos un poquito mejor, por encima todos los conceptos, pero lo que tenemos que tener claro es que no hay ningún macroalimento, de estos podrían ser grasas, hidratos de carbono, proteínas,
que hagan que engordemos más o engordemos menos. Lo que tenemos que tener claro es que los hidratos de carbono no tienen horario. O sea, no dicen, que son las 8 de la tarde, venga, pues voy a hacer que engordes. Que son las 10 de la noche, pues ahora es mi hora, ahora va a ser esto increíble, vas a engordar 5 kilos solamente por ingerir un macarrón. Eso no existe, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que ser conscientes de qué comemos y para qué lo vamos a utilizar. Si yo como proteínas, se saben que son esenciales para procesos enzimáticos, para transportar otros macronutrientes y para ejercer reparaciones musculares, etcétera. Los hidratos de carbono, ¿para qué sirven? Principalmente es una fuente de energía. Y las grasas también para procesos enzimáticos y también para aportarnos protección, calor, etcétera. Una vez sabido esto, lo que tenemos que tener claro es que si yo, por ejemplo, he tenido un día muy laborioso, he estado andando mis 10.000, 15.000, 20.000 pasos y he tenido un desgaste energético alto, que tú te comas unos macarrones por la noche no va a suponer absolutamente nada, porque lo que te van a aportar es reparar ese glucógeno muscular y ese glucógeno hepático, que es, digamos, la energía que tu cuerpo tiene para realizar todas las funciones vitales, y lo que vamos a hacer es volver a rellenar esos glucógenos para que al día siguiente podamos tener energías y podamos abordar el día. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me he levantado y he estado todo el día mirando podcasts, he estado mirando Netflix, he estado mirando la luna. Bueno, sentado trabajando. Por ejemplo, lo gente que de sea. informática o gente que su trabajo no implica ningún tipo de actividad. Pues lógicamente basar tu cena o basar tu comida en un 80% de carbohidratos, pues no es lo más aconsejable, porque el problema de los carbohidratos es que cuando hay un excedente, porque digamos que el carbohidrato coge y dice, oye, músculo, ¿necesitas de mi energía para repararte porque has tenido un día tal? No, yo voy genial. Oye, hígado, ¿tú necesitas para el glucógeno hepático mi energía para que mañana, si tenemos un día más arduo, reparar? No, yo voy genial. Vale, entonces, ¿qué hacemos con este exceso de energía que te puedo aportar? Bueno, pues entonces ahí es cuando, digamos que tu metabolismo lo transforma en grasa. Y el problema de esa grasa es que es una grasa que, como tiene que haber un proceso enzimático para poder, digamos, convertirlo en grasa, tu cuerpo lo almacena de una forma mayor que la grasa que podemos ingerir normalmente. Dice, como este proceso de energía me ha costado enzimas para romper esos átomos de hidratos y transformarlos en grasas, lo voy a transportar y lo voy a guardar en el último sitio para coger. Y eso es lo que muchas veces se traduce en esa grasa abdominal, en esa grasa visceral que tanto no nos gusta estéticamente, pero que claro, a tu cuerpo es energía, es por si acaso viene una época de hambruna y una época muy mala, de ahí puedas sobrevivir. Entonces lo vemos como algo malo, pero en verdad es increíble lo que hace el cuerpo. Entonces lo que tenemos que ser es consciente, es decir, yo tengo un día malo, tengo un día que no me voy a mover, digamos que el porcentaje del plato, por ejemplo, el plato de Harvard, ¿no?, que nos divide los alimentos en porcentajes, que si 30% carbohidratos, que si 40% proteínas, que si 40% grasas, lo que tendrás que decir es, joder, pues tengo un día que no me he movido mucho, tengo un día que pues he estado sentado trabajando, pues voy a reducir la ingesta de carbohidratos a favor de vegetales, legumbres, proteínas, para que así tu cuerpo no acumule esos hidratos y ese exceso de energía y lo transforme en esa grasa que luego tanto en época de verano, en época de bikini, no nos gusta. Entonces está bien esa moda que también se ha implementado desde hace tiempo de comer más proteína que otra cosa. Sí, pero con matices. Si yo, por ejemplo, entreno de forma eficaz, o sea, entreno en rangos de hipertrofia o entreno en rangos de fuerza de resistencia y genero, digamos, una fatiga muscular y una micro rotura muscular, sí que está muy bien ingerir esos alimentos, porque eso va a favorecer que los músculos se reparen y que esos alimentos y esos nutrientes vayan para esa reparación muscular. Pero si yo me excedo en el cálculo de proteínas a la hora de la ingesta y favorezco la proteína versus el resto de macronutrientes, lo que voy a generar es una cosa que se llama cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos sí que es cierto que pueden oxidar una mayor grasa porque tu cuerpo no sabe de dónde tirar alimentos, y igual que los hidratos de carbono los convertimos en grasas para en momentos de hambruna y en momentos de falta de energía poder tirar de esas grasas, los procesos cetónicos es lo mismo. Cogemos esas grasas y las transformamos en una molécula que se llama ATP. El ATP es energía pura.
Entonces, una molécula de grasa normalmente tiene 46 ATPs. Eso es lo que al final favorece es que tú puedas coger una molécula y tener bastante energía. ¿Qué pasa? Los cuerpos cetónicos, si se elevan demasiado, producen una cosa que se llama cetoacidosis, que eso es tóxico para el cuerpo. Ahí puede ocasionar un montón de problemas, tanto renales como, problemas que debemos de desechar. Por eso normalmente todas las dietas cetogénicas te ponen una comida cetogénica, luego te dejan una comida libre, porque hay que intentar evitar esa cetogénesis, porque eso es totalmente tóxico. Yo antes que dedicarme a las dietas keto o ponerte con dietas proteicas, creo que es mucho más efectivo hacer una dieta flexible en la cual tú conozcas los alimentos que vas a ingerir y amoldarte a tu estilo de vida esa ingesta. Lo que hemos hablado, si yo no me muevo, si yo tengo un día más pausado, voy a estar en casa el domingo haciendo labores del hogar y la movilidad que voy a tener durante el día va a ser poca, amolda la dieta a tu estilo de vida. Oye, pues me voy a mover poquito porque voy a estar en casa trabajando, voy a estar con los niños, tengo que hacer ciertas cosas. Vale, pues mi plato, en vez de ser un 40% carbohidratos, un 50% carbohidratos, voy a reducir esos carbohidratos a favor de un poquito más de proteínas y un poquito más de vegetales, para que al final esa dieta flexible se amolde a tu estilo de vida. Las dietas keto al final lo que hacen es exigirte un porcentaje de proteínas y aunque tengas un excedente de proteínas porque, por ejemplo, el domingo no has entrenado, esas proteínas al final se desechan y normalmente esas proteínas las orinamos. Pero claro, eso es un trabajo extra que estamos metiendo en los riñones y poco a poco hay más estudios que están intentando verificar si ese trabajo extra de meter más proteínas y ese trabajo extra que le damos a los riñones es perjudicial o no. Todavía no hay datos concluyentes en ello. Pero yo siempre digo que si tengo que hacer algo yo y tengo que trabajar de más y hacer que algo trabaje más, un trabajador, una persona, si tú le pides más trabajo, al final hay un burnout, hay una quema, estás cansado. No hay datos, repito, concluyentes que digan si sí o si no, pero si trabajas más, si trabajas 7 días a la semana, al final vas a acabar quemado. Pues yo opino que los riñones igual. ¿Puedo hacer un inciso de esto? Por supuesto. Estuve viendo un programa este finde donde decía que el exceso de proteínas, porque ahora estaba muy de moda tomar proteínas en polvo, una persona que no tiene el aporte proteico adecuado en su dieta cotidiana. Entonces se decía, pues lo complementas con un batido de proteínas. Entonces decían que eso no se debe de tomar así alegremente, pues venga, batido de proteínas, es más comentaba, bueno, por si no me llega, pues ya, porque tenía una serie de secuelas, que es lo que estás diciendo tú al hilo de esto, entre ellas problemas de hígado y otro tipo de problemas, incluso en gente joven. ¿Esto es así? A ver, lo que tenemos que entender es que muchas personas, como el exceso de proteínas simplemente se orina, no hay consecuencias a corto plazo o que se puedan palpar o que se puedan medir, porque no tenemos herramientas para medir si hay un exceso de proteínas y eso causa daño renal o hepático, pues la gente lo toma y dice, bueno, no pasa nada, ¿no? Me he metido 30 gramos, un scoop de proteínas normalmente suele tener 30 gramos, que es un cacito, y eso lo podemos mezclar con agua o lo podemos mezclar con leche semidesnatada, desnatada, etc. A ver, el tema es que normalmente tenemos una percepción de que tomamos muchas proteínas, pero lo cierto es que con los estudios que hay no tomamos un exceso de proteínas. Más bien nos quedamos más o menos a día de hoy, sabiendo lo que sabemos, en la media de lo que hay que tomar. En una persona que tenga dudas de decir, bueno, es que yo me he tomado 2 filetes de pechuga de pollo, ya, pero es que 2 filetes de pechuga de pollo a lo mejor no tienen ni 15 gramos de proteína pura, porque claro, la pechuga de pollo no es solamente proteína, estamos hablando de que tiene agua y otros elementos adicionales. En cambio, por ejemplo, la proteína whey, que es la más habitual, que es de suero de leche, suele ser proteína concentrada en un 80%, 80-85%, luego están otro tipo de proteínas isoladas que tienen un mayor porcentaje de proteína. Normalmente 30 gramos de proteína, una persona normal debería estar en torno a un 1,2, 1,5 por kilo de peso y las personas que entrenan podrían hasta 2 gramos de proteína por kilo de peso. Si yo, por ejemplo, peso 180, si yo peso 80 kilos, debería de estar en 160 gramos de proteína. Ingerir de forma natural 180 gramos de proteína es difícil. Es muy complicado. Entonces, para las personas que entrenan, que tomen un batido de proteína al día es genial, porque así te aseguras
de que tomes la proteína necesaria para poder reparar ese daño muscular a la hora del entrenamiento. Para personas que no entrenan, pero que no saben si están tomando suficiente proteína, y no solo eso, sino proteína de calidad, porque esa es la historia. La proteína que podemos encontrar en los supermercados, muchas veces habréis visto o habréis escuchado que no, este pavo 60%, ¿y el resto qué es? Pues esa es la historia. ¿El otro 40% qué es? ¿Pavo? ¿Pavín? ¿Pavón? Entonces, O la moda que hay ahora de meter la palabra proteína en batidos, en yogures, en natillas, todo En absolutamente es todas partes. proteínico ahora mismo. ¿Eso qué? eso está bien. Lo que pasa muchas veces es que ahora hay una moda, como estamos viendo, de que tenemos que meter más proteína, pero porque hace años sí que es cierto que metíamos menos proteína y menos proteína de calidad en nuestra dieta, pero eso ya se ha corregido prácticamente hace 2-3 años que salió el estudio del Estado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entender que si yo, por ejemplo, compro un yogur, que el yogur me voy a tomar son 5 gramos de proteína, tiene 110 calorías, frente a un yogur de proteína que normalmente son 60, hablo de proteínas de un supermercado conocido que son 64 calorías, pero tiene 10 gramos de proteína. Es decir, vale, este yogur tiene menos proteínas, o sea, tiene más proteínas, pero tiene calorías, menos calorías, más proteínas. ¿Qué tiene de diferente del yogur natural? Normalmente, para que yo un alimento le haga esa recomposición, tiene que haberse sido manipulado. O sea, un alimento, si es un yogur normal, tiene X calorías y X proteínas, ¿por qué otro yogur, que no es un yogur, tiene más proteínas y más calorías? Porque esto es un alimento ultraprocesado. Es un alimento que ha sido modificado para que tenga un mayor aporte, en este caso, de proteínas. ¿Es sano o no es sano? No es que sea más sano o menos sano. Lo que tenemos que entender es que todos aquellos alimentos ultraprocesados no son de origen natural, no es algo que se haya creado para favorecer nuestro funcionamiento, sino que ha sido creado con un propósito. En este caso, los más proteínas, lo que intentan es que ingeramos más proteínas con menor aporte calórico. ¿Eso es malo? No. Lo que pasa es que sí que es muy importante limitar el uso de alimentos ultraprocesados, porque estos alimentos normalmente tienen saborizantes, aditivos, que esos en un gran rango sí que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, los alimentos más proteínas tienen un montón de edulcorantes. Están petaos. Y yo te puedo decir de algunos que como te tomes 2, te vas para el baño. Vas para el baño seguro. Entonces quedamos en que una persona que no hace deporte, que no entrena, bueno, que entrena o que tiene movimiento normal a lo largo de un día, puede aplicarse una dosis de esos 30 gramos de proteína por la noche, por ejemplo. Ante la duda de que no sepas muy bien qué tipo de dieta estás llevando y qué tal es tu dieta de proteínas estás llevando y qué origen animal y qué biodisponibilidad tienen esos alimentos, no pasaría nada porque tú te tomes un scoop de proteínas para quedarte tranquilo y decir, vale, por lo menos he metido 30 gramos de proteína que sé que son de buen origen, o sea, que sabes que son de leche isolada o de sobre todo lo que es la proteína whey, que suele ser la más económica y la que mejor biodisponibilidad tiene. Vale. Otro de esos mitos, para perder peso hay que matarse a correr. A ver, para perder peso, primero lo que tenemos que entender es para qué queremos perder peso. Si yo quiero perder peso simplemente porque tengo un exceso de grasa o que tengo un exceso de peso y mi médico de cabecera me ha dicho que debería por salud, para evitar problemas articulares o problemas que más adelante se puedan transportar a mi metabolismo, lo que tenemos que entender es el concepto de para qué voy a perder peso. Una vez hecho eso, tenemos que entender que hay 2 tipos de pérdida de peso. Lo que es la pérdida de peso simplemente del número, es decir, vale, pues yo quiero bajar de los 80 kilos a los 74, porque me ha dicho mi médico que es lo que necesito. Eso a día de hoy ya no se concibe. A día de hoy lo que está en boca de todo el mundo es lo que se llama una cosa recomposición corporal. La recomposición corporal lo que está quitando es el mito de que el peso es lo importante. No, el peso no es importante. Lo que sí que es importante es el porcentaje de grasa subcutánea, el porcentaje de grasa visceral y el porcentaje de masa muscular. Enfermedades como la anorexia o la bulimia no son importantes
por la pérdida de peso. Son importantes porque esa persona se está quedando sin porcentaje de masa muscular. Y la masa muscular, esas reservas de aminoácidos, que es principalmente para lo que es la salud, para lo que queremos tener masa muscular, aparte de hacer todos los movimientos, nuestra vida, el poder movernos, etcétera, es lo que dificulta la recuperación de este tipo de personas que sufren esta patología. Entonces, yo antes que decir pérdida de peso, yo diría, ¿quieres perder grasa subcutánea o quieres perder grasa visceral y hacer una buena recomposición corporal? Cardio únicamente no es la manera de hacerlo, porque el cardio sí que vas a bajar de peso, vas a bajar de grasa, pero a su vez en un porcentaje similar al 45-50% vas a perder masa muscular. Y lo que no queremos es bajar masa muscular, porque lo que queremos es vernos bien. Cuando nos pongamos un bañador, un bikini, lo que queremos es que tengamos líneas, curvas, no nos queremos quedar como un palillo. Y para eso lo que tenemos que hacer es trabajar la fuerza en rangos de fuerza e hipertrofia y a la vez trabajar, si queremos matizarle el fat burn, que es la pérdida de peso, tenemos que hacer ligeramente un cardio controlando la frecuencia cardíaca, la intensidad, hacerlo de forma correcta para no tener que estar 5 horas corriendo para perder peso. Y ya os digo que no hay que matarse a correr. Hay muchos estudios, como han matizado hace poco, de que haciendo, por ejemplo, media horita de ejercicio de fuerza, hipertrofia, más luego 20 minutos de cardio muy moderado, te hablo de una elíptica con 4 o 5 kilómetros de velocidad, con un poquito de inclinación, que es andar más o menos moderadamente rápido para que estemos en torno a 115 o 145 pulsaciones por minuto, sobra para la pérdida de peso. Esto me sirve porque, Chus, seguramente tú habrás escuchado muchas veces, bueno, y tú, Mario, ni te cuento, no quiero hacer ejercicios de fuerza porque no me quiero poner así como un culturista. Eso en las mujeres es muy habitual, ¿verdad? El tener miedo a ponerse musculoso como un culturista. ¿A ti te pasa? Totalmente. Yo he hecho muchísimo deporte a lo largo de toda mi vida y muchísimos tipos de deporte. Pero tengo que decir que cuando pisaba un gimnasio, por la sala de musculación ni miraba. O sea, aquello era de los tíos para ponerse cachas y lógicamente el cuerpo de una mujer que tiene que estar esbelto y demás, eso no, para nada. Estaba prohibidísimo. Es que ese es otro de los mitos, ¿no, Mario? El pensar que hacer ejercicio de fuerza, coger pesas y demás, nos va a volver musculosos como los hombres. Ojalá fuera así, que claro, os es que precisamente es lo que estoy pensando ahora mismo. Ojalá. O sea, tener en cuenta que si a un hombre, sobre todo lo veo mucho en chicos jóvenes, que claro, por el boom de las redes sociales, se compara sus cuerpos con otros cuerpos que ahora encima son cuerpos que no sabemos muy bien si son naturales, no son naturales, si se meten testosterona, trombolona, todos los zonas que hay. Pero claro, al final es un público que se abre a las redes sociales y a ese mundo y se comparan. Es decir, oye, ¿cómo voy a conseguir yo novia o novio si yo me veo al espejo y no me veo musculado o no me veo como este otro que es Sansón, es gigante? Permíteme, ese es otro problema que yo creo que tendría que atender tu madre como psicóloga, ¿no? Sí, lo de las redes sociales es un boom. Terrible, es un derrite de cerebros. Claro, entonces lo que tenemos que ser conscientes es de decir, ¿qué diferencia la biología de un hombre al de una mujer? Principalmente para la creación de masa muscular, la testosterona. Para que la mujer alcance los niveles de testosterona de un hombre, se tendría que inyectar testosterona de forma semanal. Y eso es imposible. Entonces yo le diría a todas las mujeres que de verdad piensan o tienen conceptos erróneos de, bueno, es que si musculo me voy a poner gigante. Ojalá fuese así. Entrenar duro, entrenar fuerte, eso lo que va a hacer es que la piel esté tersa, que hagáis líneas musculares y que al final que os veáis bien. No penséis que vais a muscular y que vais a estar gigantes. Es imposible, biológicamente es imposible. Puede que haya alguna persona que genéticamente, dada su biología, genere un poquito más de testosterona que la media, pero incluso esa persona es imposible que se equipare al de un hombre. Es que es así, no se puede. Entonces yo os diría, entrenad fuerte, no tengáis problemas, y es que aún encima, chicas aún encima que se inyectan testosterona
y se ven bien, no a niveles muy altos, pero simplemente pues porque se quieren ver un poquito más musculadas, esas líneas y eso que marcan es muy bonito. No tengáis problemas a muscular, porque de verdad que ese no es el problema. Tenemos que tener masa muscular, sobre todo en mujeres, que se sabe que a partir de los 45, 50 años, y personas incluso que con menos, que no han podido hacer actividad física de forma regular, es muy fácil que tengan osteoporosis, sarcopenia, enfermedades que luego os pueden limitar mucho en vuestra vejez. Entonces, hay que hacer entrenamiento de fuerza y hipertrofia sí o sí, no tengáis miedo. No hay más que escuchar al experto y hacerle caso. Yo una de las... Bueno, luego hablaremos de las conclusiones, porque a mí me está quedando meridianamente claro cuál es el mensaje final de todos estos mitos que está tirando por tierra Mario como experto nutricionista y en las ciencias del deporte. Hay muchas veces que, hablando con personas, fíjate, mujeres mayoritariamente, supongo que Chus estará de acuerdo conmigo, que dices, uy, yo no ceno o yo no como, me salto una comida porque así a ver si consigo quitarme estos 3 kilitos. ¿Saltarse comidas ayuda a perder peso? Eso, perdona, no tiene ¿te hace referencia al ayuno intermitente o a otra cosa? ¿O solo el hecho de saltarte una comida? No, el hecho de saltar una comida solamente. Yo creo que lo del ayuno intermitente, que luego me gustaría preguntarle a Mario sobre ello, no, yo creo que saltarse, pues no desayuno, o no como, o no... Sin más, ¿no? Sí, sin más. Saltarse una comida sin más. A ver, saltarse comidas de cara, por ejemplo, a un ayuno más largo, etcétera, no es que no sirva o sirva. Simplemente tenemos que entender un poquito el concepto. Si mis ingestas diarias son 1.700 calorías y yo ingiero, por ejemplo, el desayuno, que son 250 calorías, no las tomo, lo que tengo que entender es que al final voy a meter 1.450 calorías. O sea, voy a tener un déficit calórico de 250 respecto a mi día a día. Eso, a la larga, si yo mantengo ese ayuno y reduzco esa comida, si lo mantengo durante una semana, pues al final serán X calorías. ¿Eso puede favorecer la pérdida de peso o de grasa? Sí, lógicamente, si aportas menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Pero si eso me va a limitar a la hora de hacer mis actividades cotidianas y yo me voy a sentir más cansado o voy a pensar que, joder, es que claro, no he desayunado, ahora no voy a ir a entrenar porque me siento fatigado, o ahora no voy a rendir de forma regular porque tal, o es que mira, me han dicho que tengo que hacer esto, coger esta caja, pero es que no me entro sin fuerzas. Ahí, por simplemente quitarte 250 calorías, estás limitándote el resto del día. Entonces, es mucho más fácil con hacer una buena planificación, acudiendo a un nutricionista o acudiendo a una persona que tenga ciertos conocimientos de nutrición para que te haga una dieta personalizada, una dieta flexible, en la cual diga, vale, pues si yo sé que tienes 1.700 calorías, vas a ingerir 1.700 calorías y luego mediante el entrenamiento específico vas a hacer un excedente y una pérdida de, por ejemplo, 250 calorías, que eso con media horita de entreno lo haces y más incluso, porque nosotros cuando, por ejemplo, entrenamos fuerza, no solamente quemamos calorías a la hora de hacer fuerza, sino que lo quemamos posteriormente, porque nuestro cuerpo tiene que reparar los tejidos que hemos dañado, entre comillas, a la hora de hacer los ejercicios. Entonces, es mucho más eficiente quemar calorías y a nivel metabólico es mucho más beneficioso quemar calorías con actividad que con ayuno. Si tú me dices, Mario, ¿qué hago? ¿Como 250 calorías y salgo a caminar o salgo a hacer un poquito unas flexiones y tal? ¿O no como 250 calorías y me quedo en casa? Nada. Comete esas 250 calorías, sal a la calle, sal a correr un poquito, que te dé el aire, mucho mejor que quedarte en casa y no comiendo esas 250 calorías. Y sobre todo teniendo en cuenta que vas a caminar al aire libre, que te va a dar el sol, con todo lo beneficioso que es eso, ¿no? Que forma parte del autocuidado que tantas veces hemos dicho Chus y yo aquí, ¿verdad? Para mí, los fines de semana, una manera de compensar, yo hago entrenamiento de fuerza 3 veces en semana,
pero lo compenso el fin de semana haciendo caminatas por la naturaleza, cosa que tú obviamente también haces, porque para mí es imprescindible. Para mí me da cargarme las pilas, que a veces son caminatas más deportivas y a veces son caminatas más contemplativas, que es como hacer una meditación activa, que también desde la parte psicológica está muy bien, esa búsqueda de armonía, de paz y de tranquilidad, además del ejercicio. Y como he mencionado yo antes el ayuno intermitente, ¿tú eres partidario del ayuno intermitente, Mario? Yo sí. A ver, principalmente en 2016 se hizo el estudio del ayuno intermitente y se vio todos los beneficios que tiene. De hecho, el señor, que es un japonés, tuvo premio Nobel gracias al ayuno intermitente. Entonces, lo que tenemos que entender un poquito es, ¿el ayuno intermitente me sirve? ¿Me va? ¿Es para mí el ayuno intermitente? El ayuno intermitente, por ejemplo, nos tiene que servir para decir, vale, a ver, yo tengo que meter 1.700 calorías para mantenerme, simplemente para mantenerme, o sea, para mí que mi cuerpo ni queme grasa, me mantenga mi peso y todo mi sistema hormonal funcione correctamente. Pero es que a mí me gusta comer mucho, o sea, yo necesito que la mesa esté llena de alimentos. O sea, tengo que ver todo. Si veo unas tortitas, pues no puedo con ello. Entonces te diría, vale, si tú tienes esa necesidad de comer mucho en una sola ingesta o en 2 ingestas, el ayuno intermitente puede ser una herramienta buena para ti. Porque hay personas que cuando comen y comen como pajaritos, no les sirve. En cambio, hay otras personas que sí, que dicen, es que a mí me gusta comer mucho, 5 comidas al día, que es lo que hace poco se recomendaba en todos lados, que eso es un mito también, no hay que comer 5 veces al día, eso no vale para nada, pero tampoco vale para nada comer 2 veces al día. O sea, lo que hay que hacer es comer lo que a ti te venga bien. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, es que yo me levanto y nunca tengo hambre, no desayunes. Si tú te levantas y no tienes esa necesidad de comer, ¿por qué te vas a obligar a comer? Muévete, actívate y luego a la hora de comer, comes. Vale, pero ¿y cuánto como? Si tienes 1.700 calorías, tienes que comer en proporción a esas 1.700 calorías. O sea, si tú dices, joder, es que son 1.700 calorías, vale, pues voy a hacer 2 ingestas. Si tú con 2 ingestas vas bien, te metes a la comida 1.000 calorías, que dices, es que después voy al gimnasio o he ido antes al gimnasio y necesito reponer. Vale, pues a la hora de comer 1.000 calorías y a la hora de la cena otras 700 calorías. O si necesitas 3 comidas, pues hacer 1.000 calorías a la hora de comer, 300 calorías a la hora de merendar y otras 400 calorías a la hora de cenar. Y ahí ya tienes una buena distribución. El ayuno intermitente sirve específicamente para que esa dieta flexible se amolde a nuestro estilo de vida. Sí que es cierto con el ayuno intermitente que beneficia ayunar, porque digamos que nosotros tenemos unas células que se llaman macrófagos, que lo que hacen es limpiarnos el entorno celular, intracelular y extracelular. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ayunamos, un ayuno prolongado de 16 horas, lo que hacemos es que nuestro metabolismo pueda actuar de mejor manera. Esto es, imaginaros que tenemos en nuestra casa un container de basura, ¿vale? Tenemos no hablo de un cubo de basura, hablamos de un container gigante donde tenemos las bolsas de reciclaje, la bolsa de basura normal, etcétera. Cuando yo lleno mucho todo, luego tengo que sacar todo. Entonces, eso hace que el cuerpo muchas veces sea menos eficiente porque tengo que cargar todas las bolsas de basura. ¿Ahora dónde tengo que ir? A reciclaje, a cartón. Venga, cartón. ¿Ahora dónde tengo? A vidrio. Ahora vidrio. En cambio, si yo cojo y digo, vale, pues, ¿qué estoy generando hoy? Solamente vidrio. Vale, pues saco vidrio, fuera. Pues esto es más o menos un símil similar a lo que es el entorno celular. Si yo le digo a mi cuerpo, vale, tenemos 8 horas ahora de ingesta calórica. Sabes que durante 8 horas, porque el ayuno normalmente se suele hacer eso, 16-8, 16 horas de ayuno, 8 horas que es lo más habitual. Luego hay gente loca o gente que tiene mucha tolerancia al ayuno de 24 horas, ayunos de 48 horas. Normalmente se suele hacer de esta forma. Tú ingieres esas durante 8 horas comidas y luego haces ese ayuno prolongado de esas 16 horas. Ahí lo que estás acostumbrando al cuerpo es que a partir de las 12 horas de ayuno, tu cuerpo empiece a limpiar el entorno celular. Y eso es lo que se está viendo, es que favorece que muchas células que son malignas o que son células que el cuerpo no necesita gracias a las natural killer, que son unas células que digamos que destruyen esas células que pueden estar corrompidas, no digo cancerígenas porque no tienen por qué ser cancerígenas, favorezca digamos esa limpieza
y esa desintoxicación. Entonces, el ayuno intermitente sí que es bueno para esa desintoxicación. Pero claro, si a mí eso no me sirve, porque yo cuando me levanto, si no ingiero alimento, no tengo fuerza, es mejor que tú desayunes, te comas tus calorías que necesites para que luego, lo que hemos hablado, vayas, des tu caminata y hagas tu actividad física de forma regular. Pero ¿cuánta gente hay que por su propia cuenta y riesgo voy a hacer ayuno intermitente hoy, 12 horas sin comer? Muchísima. El ayuno intermitente se entrena. El ayuno intermitente no tienes que decir de un día para otro, yo voy a hacer 16 horas de ayuno. No, porque a las 12 horas vas a tener hambre. Claro, entonces eso hay que pautarlo de forma correcta y eso pues tu especialista te lo tiene que ir pautando para que poco a poco sea progresivo y tu cuerpo se adapte, digamos, a esas fases de ayuno. Una persona que dice, no, pues yo hoy es domingo, hoy 24 horas de ayuno, venga, no como nada. Pues a ver, es normal que a las 6 de la tarde tu cuerpo diga, mira, o como o me muero aquí, me desmayo. Es lo habitual. Está toda la familia porque estás de una mala leche insoportable. Eso también. Oye, para finalizar, porque ya ya estamos cumpliendo el tiempo y hablando de ayuno, muchas veces, bueno, hay muchísima gente que ves entrenar en ayunas porque dicen que eso te va a quemar más grasa y que te viene muy bien porque luego ya desayunas y te pones morado o ingieres todas las calorías que necesita tu cuerpo después de ese entrenamiento. ¿Eso es así? ¿Está bien entrenar en ayunas? Sí, a ver, sí es cierto que recientes estudios han verificado que entrenar ayunas genera un desgaste calórico mayor y favorece más la síntesis de grasa. Sí que es cierto, pero este mismo estudio lo que te dijo es que a lo largo del día, después de hacer las ingestas calóricas, se regula. O sea, quemas más grasa al principio, cuando entrenas, pero luego quemas menos. Tenemos que ver que nuestro cuerpo es una fábrica. Nuestro cuerpo tiene sus operarios y tú a los operarios le puedes decir, señores, necesito productividad, que tenemos que sacar estos cristales para dentro de 1 hora. Tus operarios van a trabajar, venga, tú, dale, Iñaki, dale. Vas a generar esos cristales, pero después tus operarios van a estar reventados, no van a seguir funcionando de la misma forma. Entonces, sí que es cierto que trabajar en ayunas puede generar un desgaste mayor, pero luego los operarios se van a tranquilizar y se van a moldar. ¿Que a ti te sirve trabajar en ayunas y te gusta trabajar en ayunas? Hazlo. Pero también hay estudios que cercioran que la mejor hora del día para entrenar fuerza y hipertrofia es por la tarde. ¿Por qué? Principalmente porque ya hemos tenido ingestas calóricas, hemos reparado el desgaste proteico que hayamos tenido el día anterior, por ejemplo, y sobre todo que ya tenemos una buena síntesis proteica y tenemos hidratos de carbono también en lo que hemos hablado antes, hidratos de carbono tanto en el músculo como en el hígado, con lo cual cuando tenemos que hacer esfuerzos fuertes de 60-80% de un RM, que es lo que hemos hablado antes de fuerza y hipertrofia, podemos con eso. Hay muchas veces que yo entreno en ayuna y he visto que mis marcas de peso normalmente han ido para abajo, no han ido para arriba. Y eso lo que me dice es que mi cuerpo no está habituado a entrenar en rangos de hipertrofia tan grandes en ayunas. Y ojo, hay gente que puede y hay gente que no le pasa nada. Pero hay gente que, en cambio, como yo, baja marcas y hay otras personas incluso que se marean, que le dan un tal. Entonces, no hay un beneficio claro de... Cada vez se está haciendo más estudios, porque este estudio eran 250 personas, no era un estudio muy grande. Pero yo, por mi experiencia, desaconsejaría entrenar en ayunas si ves que eso te cuesta, o ojo, bajas el rendimiento. Lo que hay que hacer es nunca bajar el rendimiento. Hay que cuantificar el entrenamiento. O sea, hay que decir, ¿qué peso estoy haciendo? ¿Qué peso hice ayer? ¿Qué peso hice antes de ayer? ¿Qué rango de repeticiones estoy haciendo? ¿Qué rango de repeticiones tengo que hacer? Al cuantificar todo eso, sabes si tu entrenamiento ha sido bueno o malo. Pues yo es que entreno por las mañanas porque me deja como una moto ya para todo el día, me viene bien. Eso es. Es que hay muchas personas que necesitan ese estímulo, no solamente de entrenar fuerza, sino para entrenar tu mente con el cuerpo, con volver a conectar, porque al final el sueño es una desconexión. Tu mente se va por Úbeda y tu cuerpo se queda ahí en la cama totalmente retirada. Entonces, al final, digamos que nuestro cerebro, para conectar a nuestros músculos, hay una cosa que se llama motoneuronas, que son células que están conectadas al músculo, donde cuando nosotros metemos un estímulo cerebral, van a nuestro músculo y con esas motoneuronas activan lo que es las fibras musculares. Pues muchas personas necesitan, para volver a activarse y volver a reconectar su cuerpo,
ligeramente un entrenamiento funcional, que ojo, no tiene que ser en rangos de fuerza muy bestias, pero simplemente estiramientos. Yo por eso recomiendo mucho meditación, meditar, hacer estiramientos, un poquito de, digamos que es lo que se llama actividad funcional, hacer ejercicios funcionales. Es muy buena hora del día, la primera hora de la mañana, para hacer un poquito de estiramientos, calentamiento, para volver a conectar uno consigo mismo. Chus, lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí. Yo tengo que entrenar por la mañana y además muy pronto porque luego mi vida diaria de consulta no me permite otra cosa. Yo por la tarde estoy fundida como las gallinas, o sea que no puedo. Pero sí es cierto que no puedo levantarme de la cama y a los 10 minutos ponerme a entrenar. Tengo que levantarme 1 hora antes como mínimo. Y luego sí es cierto que empiezo el entrenamiento estirando, haciendo ejercicios de flexibilidad, de todo este tipo de entrenamiento funcional propiamente dicho, y luego ya se van incorporando el tema fuerza y todo esto. No empiezo, venga, a morir por Dios y ya me pongo ahí con 10 kilos, dale que te pego, ¿no? Podría matar, pero lo que dice Mario es muy cierto porque me pasó ayer que yo no había cenado el día anterior y no desayuné. Y me costó la vida que casi... Pero porque quisiste hacer voluntariamente... No, fue una cuestión coyuntural. Fue una cuestión coyuntural porque yo cuando entreno al día siguiente siempre ceno. Si no ceno, me da el parraque y hice el entrenamiento, pero costándome que, vamos, no lo dejé porque no pude. Si no lo hubiera hecho. Pues ahí es muy a la referencia a lo que he dicho antes. Ahí tienes que cuantificar, es decir... Si yo hubiese cenado y hubiese ingerido esas 200, 300 calorías a la hora de la cena, ¿cuál es la correlación entre esas 250 calorías y el esfuerzo que tuve que hacer en el entrenamiento del día siguiente? O sea, si tú hubieses entrenado de forma regular, a lo mejor en ese entrenamiento hubieses degradado, imagínate, 500 calorías. Si hubiese sido un entrenamiento correcto, como sueles hacer, pero a lo mejor ese día, como estabas cansada, te limitaste, vistes que no podías con el esfuerzo y al final, en vez de degradar 500 calorías, has degradado 300. Que pierdes por no cenar, también lo pierdes al día siguiente porque entrenas peor. Exacto, por eso es muy importante en una dieta equilibrada y en una dieta que esté bien planteada, que esa dieta se amolde a la persona. Por eso, hoy en día, yo lo sigo diciendo, una persona especialista en nutrición, lo que tiene que hacer es no hacer dietas genéricas. Tienen que ser dietas que sean específicas para la persona, que se amolden, lo que son las dietas flexibles. O sea, una dieta es decir, tú sabes qué macronutrientes tienes que comer, tú sabes qué alimentos tienes que ingerir y sabes cuándo ingerirlos. Pues de la misma forma la actividad física, tú sabes cómo tienes que hacer, tú sabes cómo tienes que plantear el entrenamiento y cómo tienen que ser los niveles de esfuerzo para que al final el cómputo global se amolde a tu objetivo. Vale, yo creo que, bueno, podríamos seguir hablando de mitos porque tenemos aquí una lista de tropecientos mitos que vamos a seguir derribando en el próximo directo que hagamos en Instagram. Es decir, esta ha quedado como la primera parte y la segunda, y quizás más, Mario, yo ya te lo dejo caer por aquí para seguir contando contigo, ya sea en podcast o en directos a través de Instagram. ¿Te parece bien? Sí, claro, para mí es un placer. El asalto así a mano armada, ¿eh? Mejor es lo mejor. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado en este último episodio del Diván de Chus, derribando esas creencias, entendiendo mejor cómo cuidar nuestro cuerpo con evidencia y con sentido común. Y sobre todo, yo si saco una conclusión clara de este episodio y también del último directo que hicimos con Mario y del siguiente ya os avanzo que también, es que hay que contar sí o sí con expertos, con profesionales que son los que nos pueden pautar de manera personalizada una dieta de cara a nutrirnos bien y también una serie de ejercicios físicos para saber cómo es nuestro cuerpo, porque no todos los cuerpos, como ha quedado evidente, son iguales. Así que, Mario, muchas gracias. Muchas gracias. Chus, adiós, hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Puedes seguir a Chus González en sus redes sociales a través de Instagram, Facebook o LinkedIn. No olvides que si comentas y compartes este contenido, nos ayudas a su difusión y a seguir creciendo.